Vamos a hablar un poquito de política por la decisión del gobierno de tener ya listo el decreto para privatizar diferentes corredores viales argentinos, rutas nacionales. Diego Cabot, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, ¿de qué se trata este decreto? Estamos leyendo la nota publicada en lanación.com. ¿Hacia dónde apunta esta decisión? Bueno, a ver, la decisión en realidad apunta un poco a lo que a tratar de volver a encontrarle un esquema, te diría, relativamente, no sé cómo decirlo, pero relativamente ordenado a un sistema de rutas, un sistema de peajes que está desordenado, te diría, desde los 90, ¿no? Acordate que entonces las rutas eran estatales y pasaron a ser privadas. Después, cuando vino Kirchner, dejaron de ser privadas puras para ser, como te diría, algo así como gerenciadas por, en este caso, empresas privadas que tenían que hacer algunas tareas menores y cobrar el peaje. Después de eso viene Macri y las hace privado con los famosos PPP. Después de eso viene Alberto y las hace estatales, haciéndolas como son ahora, de corredores viales, y ahora el gobierno quiere volver a llevarlas a ser privada. Lo real, digamos, lo real es que desde hace tantísimo tiempo que finalmente nada de esto está resuelto, ¿no? Creo que tengo mal puesto el cuello, ¿o no? No pasa nada, no pasa nada. Es un nuevo estilo, no pasa nada. Ahí está perfecto. Ahí me viene. No, te escuchaba, Diego, estamos hablando de más de 30 años, es una deuda pendiente de la democracia también, tantos cambios de sistema, pero en definitiva vemos las imágenes y las rutas argentinas están destrozadas también. Sí, en realidad, y decís, están poniendo alguna imagen que es de una autovía. Bastante bien está la imagen que tenemos ahí abajo. Sí. Andá a una esa que están poniendo ahí, poco tiene que ver con la mayoría de las rutas de la Argentina. La mayoría de las rutas de la Argentina no son autovías, son de un carril de mano y uno de vuelta. Así se comunican las provincias entre sí, las ciudades y demás, con una enorme cantidad de tráfico que ha crecido en el último tiempo, especialmente de carga. A eso sumale que los autos ahora son mucho más veloces que antes y demás. Sumale a su vez una pésima mantención en los últimos años, incluido este año del gobierno, donde en algunos corredores ni siquiera se ha cortado el pasto. Yo la nota la ilustraba con una foto en la Ruta 5, donde hay una camioneta tapada por la altura, ¿no? Por la altura que tienen los pastos de los costados. Pero lo cierto es que la ruta se paga peaje, la gente hace 30 años que pagamos peaje en las rutas, y el Estado es cada vez peor de las rutas, ¿no? Con lo cual, digamos, ni bueno ni malo esto que prepara el gobierno, lo único es, bueno, esperemos que alguna vez funcione, ¿no? Y que la Argentina empiece a tener un parque vial que tenga que ver con el siglo XXI, con la cantidad de producción que se transporta por las rutas argentinas, ¿no? Precisamente sobre eso que decías, Diego, resulta extraño, ¿no?, que después de tantos años de kirchnerismo, donde precisamente se apoyó desde el punto de vista estatal todo lo que es el transporte de granos o el transporte de cualquier material vía camiones en lugar de trenes. Resulta extraño que si vamos a facilitarle tantas las cosas a los camioneros, ¿cómo no le dimos rutas acordes para poder utilizarlas, ¿no? Como que se quiso hacer una cosa, pero no se hizo lo más importante, que mantener las rutas. Sí, sin duda. No te olvides que, digamos, las rutas fueron identificadas, o más bien no las rutas, sino las cabinas de cobro de peaje fueron identificadas en su momento como uno de los lugares donde había una caja como para poder hacer algo de dinero rápido. De hecho, no te olvides que quien manejó los primeros años de las concesiones viales en Argentina se llamaba Uberti, Claudio Uberti, es uno de los arrepentidos en la causa de gobierno, y él contó que tenía que juntar por mes alrededor de $150.000 por cada una de las concesionarias. Eran más de 8, creo que en ese momento eran 8 o 9, con lo cual estamos hablando de más de $1 millón por mes que tenía que juntar para llevarle en ese momento a Kirchner. Eso es una declaración de él, ¿no? Bueno, y hoy el sindicato de peaje lo manejan los moyanos. Claro. Además, ¿no? Sí, el sindicato de peaje, exacto, lo empezó a manejar Facundo Moyano. Fue la creación de Facundo Moyano, de uno de los moyanos. Los peajes estuvieron siempre, o mucho tiempo, no siempre, pero mucho tiempo, digamos, fuera de un registro relativamente actualizado. A veces estaban muy bajos, se pagan con poca plata, con chirolas, como quien dice, ¿no? Como ahora la palabra que puso de moda la vicepresidenta, diciendo que cobra 2 chirolas. Bueno, a veces se pagan chirolas también por el peaje. Nunca se avanzó en la tecnificación. Las autopistas hoy son muy escasas. La obra pública la concentró el gobierno nacional, especialmente durante el kirchnerismo. Macri sí y Dietrich sí hicieron obra pública, pero tampoco le encontraron la vuelta a dejar un esquema armado para que sea
perdurable todo lo que hicieron a los 3 o 4 años. Cuando llegó Alberto, no te olvides que en el año ya 2020, Alberto Fernández y Catopodi ya desarmaron todo el esquema de PPP que habían armado relativamente precariamente el gobierno de Macri, porque eso nunca se pudo poner o nunca se pudo avanzar, básicamente por la crisis económica de 2018-2019, por la causa del gobierno también, donde estaban todos los involucrados una cantidad de los personajes o de los concesionarios de entonces. Y lo que vemos ahora no es tan distinto, por lo menos lo que se deja ver hasta ahora de los proyectos que tiene el gobierno, no son tan distintos a aquellos esquemas de los 90, ¿no? Donde la tarifa teóricamente iba a la que iba a remunerar no solamente la mantención, sino la mejora y la expansión de la red. Bueno, eso no funcionó con los años porque la política le cuesta mucho actualizar las tarifas, siempre prefieren lo que alguna vez nosotros llamamos el populismo tarifario. Entonces las tarifas van quedando detrás, las obras no se hacen, los flujos de caja empiezan a ser menores, las empresas no se pueden financiar en el sistema financiero por los problemas macros de la Argentina. Entonces, digamos, es un cúmulo de cosas que finalmente terminan con las rutas tal cual las tenés. Esa es la ruta 1 de Santiago del Estero. Ahí tenés. Ahí está, ese es el ejemplo que queríamos mostrarte. Claro, eso tiene más que ver. Yo hace poco estuve en una autopista donde adentro de la traza, en la traza, una autopista abandonada que está acá nomás, en la traza ya directamente no hay camino y vive gente en el medio de la ruta, ¿no? Y fíjate en este caso, y esa es la historia de la Argentina, las banquinas también muy mal mantenidas, teóricamente. O en el sur, las rutas que no llegan a ningún lado, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Habrás hecho vos también, Diego. Claro. Calculo algún informe, ¿no? Rutas que no llegan a ningún lado en localidades o pueblos donde no era necesaria. Mirá, en general siempre se habla, ¿viste? De cuando vos hablás con los grandes planificadores del mundo vial, siempre te hablan de las rutas troncales de la Argentina, que la mayoría de ellas son las rutas que nacen de Buenos Aires, o que muchas de ellas pasan por Buenos Aires, la ruta 3, la ruta 5, la ruta 7, la ruta 9, ese tipo de rutas que son las que empiezan y cruzan la Argentina. La ruta 3 va al sur, imagínate que va hasta Ushuaia, son las rutas esas a las que le falta muchísima inversión y sobre todo planificación, ¿no? ¿Qué vas a hacer autovía? ¿Qué papel cumplen los municipios por donde atraviesan? Muchas veces las rutas empiezan a atravesar lugares que con el tiempo se hacen muy urbanos y los municipios también se desentienden de la traza y dicen, no, esto es nacional, y se desentienden de la traza en el paso por el pueblo. O sea, hay una cantidad de factores que han hecho que hoy por hoy la crisis vial que vive la Argentina esté lejos de ser resuelta, ¿no? Yo te diría que es uno de los sectores donde me cuesta más ver la luz. Porque lo que se está pensando nuevamente, como te digo, son recetas relativamente conocidas, donde, como te digo, la tarifa remuneraba todo al concesionario y también a la infraestructura. Y bueno, y eso en algún punto no funcionó, ¿no? Por mil cosas. Y te digo, muchas de ellas tienen que ver con condiciones políticas. Pero justamente lo que hay que hacer son regímenes que puedan superar esas tentaciones políticas de no subir la tarifa o de bajarla incluso, como se bajó en la época de la Rúa. Entonces, digamos, es difícil ver la manera en que se va a revertir esto, ¿no? Más aún con un gobierno que dice que no quiere hacer obra pública y de hecho ha cumplido, ¿no? Esa promesa la ha cumplido y muy bien desde que llegó. Y Diego, ¿cómo ves la postura de parte del usuario? Digo, cualquier usuario, ninguno en realidad puede estar en desacuerdo con que se mejore el estado de las rutas, porque la verdad que son un desastre. No me acuerdo qué ruta, pero hace poquito viajé a San Miguel del Monte. ¿Es la ruta 9, puede ser? Pues estoy diciendo... Sí, ahí tenés algún pedazo de la 9, creo que también hay una parte, por esa zona va también la 3, que estaba saturada en muchos lugares. Bueno, la ruta 3 que atraviesa todo el corazón productivo de La Matanza, ¿no? Si es una ruta que tendría que funcionar bien, es la 3, ¿no? ¿Cómo ves en esto del usuario? Porque inevitablemente, vos mencionabas recién que va a haber un ajuste en cuanto al tema de las tarifas. Yo no sé si hay alguna propuesta por parte del gobierno para ir subiéndolas de manera paulatina. Y puntualmente, ¿qué pensás? ¿Cuál va a ser la repercusión yo no sé si hay alguna propuesta por parte del gobierno para ir subiéndolas de manera paulatina y puntualmente, ¿qué pensás? ¿Cuál va a ser la repercusión de los usuarios puntualmente? A ver, los usuarios, entre los que me incluyo obviamente, porque yo viajo mucho y ando mucho por las rutas argentinas, yo creo que
digamos, por sobre todo está viajar por rutas relativamente seguras, ¿no? Yo ponía en la nota y me parece que es algo que tiene que quedar claro, que cada vez que uno sale a la ruta a hacer viajes largos por este tipo de ruta, en algún punto, en algún momento del viaje, uno se figura que puede ser la última vez. Sí. Porque ahí no solamente hay que estar atento a lo que uno hace, sino a lo que viene haciendo cada uno de los vehículos que cruzamos. Nosotros nos hemos acostumbrado, alguna vez creo que Batistuta fue motivo de una polémica por esto, pero nosotros cada vez que... Yo, por ejemplo, viajo mucho a La Pampa y ando por la 5 y cada vez que paso un auto voy en contramano, a veces 500, 300, 400 metros a 100 y pico en contramano, ¿no? Porque nosotros vamos a la mano contraria para pasar eso. El mundo lo ha solucionado con rutas de doble mano, ¿no? Claro. Con 2 carriles por vía. Entonces digo, me parece que los usuarios siempre tienen en la cabeza un poco más de seguridad, viajar más tranquilo y demás. ¿Qué sucede? Obviamente que si vos no haces las obras, como de hecho pasa en Argentina, como te digo, la Argentina nunca dejó de cobrar peajes. Desde los años 90, desde 1990 que se privatizaron las rutas. No dejó nunca de cobrar peajes, jamás. Siempre cobró, al contrario, han puesto hasta algunos más peajes y obviamente han aumentado el pago. Y sin embargo las rutas no mejoran, entonces obviamente que el nivel de satisfacción es bajísimo, con lo cual, digamos, el nivel de tolerancia a un aumento también es bajo. Claro. Ahora, si vos empezás a hacer obras, la gente... En general el usuario va a pagar, incluso mismo si justamente vos me decías antes de esto que pasó con los camioneros, ¿no? Y con los camiones en la ruta. Los camiones en la ruta pagan no tanto más que un auto y tienen muchísimos más efectos, digamos, no buenos efectos, efectos malos sobre el asfalto de lo que tiene un auto. Y sin embargo no pagan tanto más, no están tan cargados. ¿Por qué? Porque históricamente la Argentina favoreció, como decíamos por lo menos en los últimos años, en el siglo al menos, favoreció el transporte en camiones. Entonces digo, me parece que los usuarios van a levantar su nivel de tolerancia si es que ven obras, ¿no? Si vos no ves obras, y bueno, todo lo que es aumento te parece obviamente algo injustificado, ¿no? Bien, Diego, muchísimas gracias, súper interesante la nota, esperemos las repercusiones ahora. Bueno, les mando un saludo. Abrazo grande, ¿eh? ¿Nos vamos a la playa? ¿Agarramos una ruta en buen estado? Sí. Robineta.